En esta oportunidad vamos a hablar de un tema bastante interesante, como es la crisis personal. Bien, cualquier persona en cualquier etapa de su vida está expuesto a tener un grave disgusto, un accidente, una sorpresa desagradable que interrumpa en su vida su tranquilidad. Una pérdida de trabajo, un viaje muy soñado que se arruina, la pérdida de una pareja, etc. Entonces, en cualquiera de esas circunstancias en que la vida personal es atravesada por alguna circunstancia desagradable o altamente dolorosa, sume a la persona en un estado de amargura, de decepción, que podríamos llamarlo un estado de crisis. Entonces, significa que una persona puede estar en un momento determinado bien y de repente, en algunos casos, la crisis estalla como consecuencia de una historia. Es decir, aparece el resultado, pero tal vez desde hace demasiado tiempo ya venía arrastrándose esa situación que en un momento preciso cambia las características comunes de todos los días y hasta puede afectar de alguna manera la historia de la persona. Bien, habitualmente escuchamos en nuestro entorno frases determinantes, negativas. No son pocas las personas negativas, quejosas, que por supuesto le echan la culpa de los resultados de su vida a los demás. Nosotros aquí nos vamos a hacer cargo de nuestros resultados. Quiere decir que cuando la crisis está, que por supuesto puede ser real y en muchísimas ocasiones existe, dependerá de nosotros que incorporemos esa crisis a nuestro interior y tiene que ver con nuestra fe. Si creo en la crisis con firmeza, la voy a incorporar y a partir de ahí voy a comenzar con mis lamentos y pesares. La miseria grita en las esquinas, pero hay personas que le creen y son dominados por ellos. Otras, en cambio, preferimos no creerle. En cambio, comenzar a tomar recaudos, actitudes, hacer cambios, iniciar un proyecto, de tal manera que el concepto de miseria quede para aquellos que creen en eso. Es decir, la crisis se impone en la vida de una persona cuando la persona le da autorización, cuando comienza a creer. Por supuesto que puede haber una situación de salud financiera, social, familiar, que es real. Pero tenemos que reconocer que ante la misma circunstancia, si medimos la respuesta de varias personas, no todas tendrán el mismo resultado. Quiero decir, cuando estamos en una crisis es cuando tenemos que recuperar nuestro equilibrio, aferrarnos a nuestras capacidades más que nunca. Si es una crisis financiera, tendremos que pensar en algo nuevo, desarrollar el aspecto creativo, comenzar a soñar, a creer que podemos desarrollar tal vez un emprendimiento, porque a veces en algunas etapas de la vida, cuando por ejemplo se ha tenido la dolorosísima experiencia de una expulsión del trabajo, podemos hacer dos cosas: declararnos en quiebra, en bancarrota, y nuestra crisis puede perdurar años
O bien, comenzar a plantearnos cuáles son los talentos que tenemos como para ponerlos en funcionamiento. Sin duda que todos sabemos hacer algo que se pueda vender, crear. En lo financiero, tal vez es cuando nosotros comenzamos a desarrollar potenciales, vamos a ver resultados al principio de a poco. Lo que sucede es que a veces tenemos miedo a soñar y preferimos esperar a que vengan los buenos tiempos, pero seguramente que vendrán, porque ninguna crisis es eterna. Pero mientras tanto, podemos aprovechar para desarrollar nuestros potenciales, crear una sociedad, iniciar un trabajo con un grupo de amigos, crear un equipo de trabajo, de estudio, etc. Si la crisis es por un problema de salud, si nos deprimimos, lamentablemente nos bajarán las defensas. Cierto es que cuando tenemos un problema de salud, nos cuesta reconocer que podemos modificar nuestro estado de ánimo, pero tenemos la obligación hacia nosotros mismos y también hacia los demás de comenzar a ocupar nuestra mente en actividades que nos alejen del tema. De lo contrario, vamos a estar insistiendo sobre nuestro dolor de tal manera que corremos el riesgo de iniciar una actitud de queja. Preocuparnos por comenzar a hacer algo nuevo. Tal vez, aunque tengamos un problema de salud, podamos dedicarnos a aprender. Tal vez incorporarnos a grupos nuevos y, por supuesto, no hablar de nosotros. Cuando tenemos un problema de salud, es tarea fundamental no repetir permanentemente ni contar el problema a los demás, porque somos nosotros los primeros que escuchamos nuestras quejas. Y estas quejas van a entrar nuevamente a nuestro cerebro y van a profundizar nuestro dolor. En cambio, una persona que evita hablar de sí misma, que no habla de sus propios problemas para descargarse, lo que va a notar es que van a disminuir de manera llamativa sus ansiedades. Podría ser también que la crisis sea porque no hemos alcanzado lo que nos proponíamos. Claudicamos, interrumpimos. Bien, es probable que la actitud de interrumpir sea propia de nuestro estilo de hacer las cosas, de tal manera que con el tiempo ya el dolor de saber que no vamos a poder sostener lo que nos proponemos hace que no comencemos nada. Pues bien, si comenzamos una dieta y la interrumpimos, tal vez a los 4 días o 5, fue bueno lo que hicimos. El principio de la dieta desintoxica, liberamos líquidos, pero después abandonamos. Bien, tenemos que asumir que nosotros interrumpimos, entendernos y hacernos cargo de eso. ¿Qué significa esto? Que si abandono puedo volver a retomar. Y seguramente voy a tener el impulso de interrumpir, y quizá lo haga. Pero puedo permitirme tomar un descanso y volver a retomar. Y así sucesivamente hasta que el cerebro vaya adquiriendo una cultura y vayamos sintiéndonos frente a nosotros mismos más fuertes y valientes,
capaces de enfrentar nuestros defectos para evitar caer en el bajón, porque no podemos sostener lo que tanto deseamos, ya sea continuar con un estudio, continuar con el gimnasio, las clases que habíamos comenzado. Es decir, podemos permitirnos interrumpir todas las veces que querramos, pero somos libres de retomar nuevamente también todas las veces, porque no es necesario dar explicaciones a nadie. Entonces, la primera tarea que usted recibe en esta oportunidad es, si usted se reconoce que interrumpe, no se asuste, ni se desvalorice. Eso es un aprendizaje hecho en casa, en el primer hogar. Pero recuerde que usted tiene derecho a retomar. De esta forma, nosotros vamos a poder ir enfrentando nuestras crisis y nuestros estados de decepción cuando nos comenzamos a deprimir y nos da la sensación de que el futuro de repente se cierra. Bien, es el momento de comenzar a abrir nuestra cabeza y reconocer nuestras capacidades. Y anote en su cuaderno la siguiente tarea. Escriba 10 renglones seguidos, una lista, una hilera de 10 renglones, donde usted escriba yo no puedo. Escriba 10 veces esa frase, una hilera de yo no puedo. Luego, comience a completar cada una de las frases. ¿Qué es lo que usted no puede? ¿No puede de verdad? O tal vez le cuesta salir de la comodidad, del confort. Y sí puede. Complete las 10 frases. Una vez que lo hizo, póngalas en orden. Y comencemos con la más pequeña de todas. El yo no puedo más pequeño. Yo no puedo dejar de discutir. ¿De verdad? Sincerémonos. ¿De verdad que no puede dejar de discutir? Simplemente, para que haya una discusión, es cuestión de 2, pero no es el otro el que discute, soy yo. Luego, puedo callarme la boca y comenzar a desentenderme de esas pequeñas cuestiones en las que yo me incorporo, me engancho, para repetir seguramente alguna figura familiar que tengo aprendida en casa. Entonces, complete estos 10 no puedo. Y luego, de a poco, comience a esforzarse por superar. Recuerde, superar las crisis, las dificultades, el hábito de interrumpir, el hábito del desorden, es simplemente una cuestión de nuevo aprendizaje. Si hemos grabado en nuestra mente cosas negativas, podemos modificarlas. Es decir, podemos ir entrenando nuestra cabeza para que nuestros resultados sean más elevados y satisfactorios.